Hola y bienvenido a este podcast. Mi nombre es Carlos Josué Guevara y tengo el privilegio de servir como pastor y líder de Somos Eclesia. Mi deseo a través de este espacio es que podamos estudiar la palabra de Dios y que juntos continuemos creciendo con Dios. Y hemos estado hablando de el hecho que quizás al ver lo que está sucediendo a nuestro alrededor mundialmente, te surge la pregunta si el fin del mundo está cerca. En vista a las guerras, los problemas financieros, políticos, con la inteligencia artificial y los avances de la tecnología y lo rápido que quizás podemos pensar de una manera futurista, ¿no? Que el mundo se está moviendo, te hace pensar, ¿será realmente que el fin está pronto, que Jesús vuelve pronto? Y si tú has estado quizás pensando o has tenido esas preguntas antes, no eres el único. Lo hablamos un poquito la semana pasada, que hemos estado estudiando en el libro de Tesalonicenses, la primera carta de Tesalonicenses, cómo realmente es la iglesia en Tesalónica. En algún momento también tenía la misma duda, a pesar de que eran 2000 años atrás, pensaban si estaban viviendo en los últimos días. Y en esta serie titulada En los últimos días vamos a hablar un poco más sobre eso. Ahora no es un estudio de un enfoque a lo que el libro de Apocalipsis dice de cómo sucederá o qué va a suceder al final o en los últimos días, sino más bien es un enfoque a cómo debemos de vivir, cómo debemos de estar nosotros preparados para enfrentar los últimos días. Y si piensas que estamos en los últimos días, la verdad es que sí lo estamos. La Biblia nos menciona y nos dice que estamos en los últimos días. Cuando tú lees a través de la Biblia de Génesis, Apocalipsis, siempre escuchas y ves un mensaje que nos recuerda, que nos dice, que nos advierte que Cristo va a volver. Él vino y vimos que hace unas semanas atrás que se celebró lo que fue la Semana Santa, ¿no? La crucifixión de Cristo, la resurrección de Cristo. Vimos que Cristo vino a este mundo. Él vino con un propósito, que fue el pagar el precio del pecado por cada uno de nosotros. Él murió, pero sabemos que Él resucitó, que Él venció la muerte, que Él resucitó y luego se quedó por un periodo de 40 días más aquí en la tierra, y durante ese tiempo compartió con sus discípulos, les dio ciertas instrucciones de lo que debían hacer, el enfoque que debían tener. Y sabemos que nuevamente entonces Él, después de esos 40 días, Él ascendió nuevamente al cielo. Él regresó a la presencia de Dios. Y vemos que entonces días después el Espíritu Santo descendió. Él envió al Espíritu Santo para que viviera en nosotros, para que morara en nosotros, para que nos diera poder. Pero a partir de ese momento, a partir de esa ascensión de Cristo nuevamente al cielo, empieza este tiempo, este lapso, esta última etapa en la cual podemos decir somos y estamos en los últimos días. ¿En los últimos días de qué? En los últimos días antes de que Cristo vuelva nuevamente, antes de que Él regrese. Después de su ascensión, entonces da comienzo a este periodo, a esta fase, ese plan de redención de Dios que envió a Jesús para pagar el precio del pecado por nosotros, y entonces da inicio a este periodo de gracia para que podamos entonces por fe creer en Cristo Jesús, venir en una relación íntima con Él. Pero sabemos que Él va a volver. Y no sabemos cómo sucederá, no sabemos cuándo sucederá, no sabemos en qué momento va a suceder. Así que sí estamos en los últimos días, estamos viviendo en estos últimos días. La semana pasada hablamos del hecho que debemos de estar preparados. Y para estar preparados dijimos que lo íbamos a hacer de tres maneras. Íbamos a hacerlo dejando ídolos de este mundo, ídolos engañosos que ofrecen cosas falsas en este mundo, que te ofrecen seguridad, que te ofrecen gozo temporal, pero que realmente no es verdadero. Dejando esos ídolos y siguiendo al Dios verdadero. Dijimos que lo íbamos a hacer sirviendo a Dios con amor. Y lo último era esperando con fe, esperando activamente, con expectativa, hasta que Él vuelva nuevamente. Entonces debemos de estar preparados mientras esperamos. Ahora, muchos de nosotros, quizás en vez de vivir preparados, en vez de vivir realmente como Dios desea que vivamos en la espera, quizás lo hacemos preocupados, lo hacemos desesperados, lo hacemos ansiosos, lo hacemos con temor, lo hacemos realmente en la manera que
quizás no debemos esperar, ¿no? Y quizás de alguna manera desenfrenada en la vida porque pues como que nada importa. Pero realmente Dios desea que vivamos con propósito en esa espera, en los últimos días en la que nos encontramos, que podemos, Él nos anima y nos recuerda que podemos vivir con propósito, que podemos vivir seguros mientras esperamos su regreso. La pregunta es entonces, ¿cómo vamos a vivir seguros durante la espera en estos últimos días? Porque sabemos que muchas cosas están sucediendo alrededor nuestro. ¿Cómo vamos a vivir nosotros entonces seguros durante ese periodo de espera en los últimos días, antes de que Cristo vuelva a venir? Y en esta carta de Primera Tesalonicenses, aquí Pablo le está escribiendo a Tesalónica, y un repaso, como lo hablamos la semana pasada, sabemos que la iglesia en Tesalónica surgió después de ese segundo viaje misionero que Pablo tuvo, más o menos en el año 49 después de Cristo. Y si tú vas a Hechos 17, ahí puedes encontrar la historia completa, como Pablo dice que él predicó en 3 ocasiones en Tesalónica, y a consecuencia de esas 3 prédicas, de esos 3 momentos que él tuvo para compartir la palabra de Dios, dice que sabemos que hubieron judíos que creyeron en Cristo Jesús, hubieron también a la vez griegos que creyeron en Cristo Jesús, gentiles, ¿no?, que creyeron en Cristo Jesús. Muchos fueron salvos. Empezó un periodo de avivamiento entre ellos, pero a la vez también empezaron a enfrentar persecución. El mismo Pablo, juntamente con Silas y con Timoteo, fueron entonces sacados de la ciudad, fueron echados de la ciudad de Tesalónica. Pero como resultado quedó entonces una iglesia nueva, una iglesia joven que estaba realmente apasionada por Cristo, pero que a la vez también tenían ese temor, ¿no? Y que Pablo entonces les escribe y les manda esta carta diciéndoles que pueden vivir seguros durante la espera antes que Cristo vuelva, durante la espera en los últimos días. Y el día de hoy quiero que hablemos un poquito de eso, de cómo podemos vivir seguros durante la espera, porque sabemos que íbamos a dejar, que íbamos a servir y que íbamos a esperar. Entonces, mientras hacemos eso y esperamos a que Cristo vuelva, en estos últimos días en los cuales nosotros vivimos hoy en día, ¿cómo podemos vivir seguros? Y lo vamos a hacer de 4 maneras. Número 1, hablando con valentía. 2, viviendo dignamente. 3, amando profundamente. Y 4, permaneciendo firmes. Y quiero que hablemos un poquito de esa primera el día de hoy, hablando con valentía, hablando firmes de Cristo Jesús, aunque quizás nos cueste, o aunque tengamos temor, o aunque no estemos seguros. Dios nos reta a que hablemos con valentía, y vamos a ir a esa primera carta de Primera Tesalonicenses y vamos a leer el capítulo 2, empezando con el versículo 1, y aquí Pablo entonces nos va a animar en la manera que él estaba animando a la iglesia a hacer lo mismo. Y dice lo siguiente: ustedes bien saben, amados hermanos, que la visita que les hicimos no fue un fracaso. Saben lo mal que nos trataron en Filipos y cuánto sufrimos allí justo antes de verlos a ustedes. Aún así, nuestro Dios nos dio el valor de anunciarles la buena noticia con valentía a pesar de gran oposición. Y vamos a detenernos un momento ahí. Recordemos que antes de que Pablo llegara a Tesalónica, ellos habían pasado a Filipos y habían predicado en Filipos. Ahora ellos no habían salido de Filipos renovados, descansados, quizás después de haber tenido un tiempo de descanso, ¿no?, en esa ciudad. No, sabemos que ellos ahí fueron golpeados, fueron azotados, y Hechos 16 nos habla un poquito sobre eso, el capítulo antes que de él llegar a Tesalónica. Y vemos que habían sido encarcelados, habían sido realmente puestos en prisión. Y Pablo les está diciendo acá entonces: ustedes saben lo mal que nos trataron en Filipos, ¿no? O sea, esa oposición, ese maltrato que ellos enfrentaron, ese sufrimiento. Y por eso les dice ahí: pero nuestro Dios nos dio el valor de anunciarles la buena noticia con valentía. No de hablarle, nos dio el valor de hablarles con valentía, de declarar la palabra de Dios con valentía a pesar de gran oposición. Ahora, esa oposición no era quizá la oposición que podemos enfrentar el día de hoy, quizá porque un fulano de tal te puso un comentario en Facebook y te ofendió, ¿no? O te hizo, no sé, sentirte mal, o ese comentario, o te hicieron malos ojos. No estamos refiriéndonos a ese tipo de oposición, ¿no? Ellos fueron perseguidos, fueron torturados,
a punto de realmente poder perder hasta sus vidas. Ese fue el tipo de oposición, pero aún así dice que ellos predicaron con valentía. Hablaron con valentía. Ahora, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo fue que ellos pudieron hablar con valentía? Y el pasaje ahí nos dice que fue porque nuestro Dios nos dio el valor. Porque Dios fue el que les dio ese valor, fue el poder y la ayuda de Dios para hacerlo. Y si el día de hoy tú te sientes quizás que no puedes vivir o quizás que no puedes hablar con valentía ante lo que Dios te está llamando a hacer, recuerda que sí lo puedes hacer. Recuerda que Dios te ha dado el poder, entonces no es tu poder, no es tu fuerza, es el poder de Dios a través de ti que lo va a hacer. Él te va a dar el valor para hacerlo. Entonces quizás el día de hoy tú estás a punto de tener una conversación con alguien. Quizás alguien se va a acercar a ti y te está haciendo una pregunta sobre tu fe o te hace una pregunta sobre tu fe o sobre tu relación con Dios. Y quizás este es el momento que tú tienes para hablar de Cristo, quizás después de mucho tiempo de estar esperando esa oportunidad, y quizás en vez de temblar o en vez de pensar que no puedes hacerlo o de quedarte callado y no decir nada, es el momento de que hables con valentía. Empieza a hablar y ¿sabes qué es lo que pasa? Que entonces en ese momento vas a encontrar y vas a enfrentar, más bien vas a experimentar el poder de Dios que va a hablar a través de ti. Te vas a dar cuenta que quizás no van a ser tus palabras y no vas a pensar en algún momento, wow, no puedo creer lo que Dios acaba de hacer a través de mí, lo que acabo de decir. O quizás si pudiste la oportunidad de orar y si te ha pasado antes que has hecho una oración y alguien te dice, sabes, realmente agradezco tu oración y tú reconoces, bueno, es que esas no fueron ni mis palabras, fue el poder de Dios a través de mí. Eso es hablar con valentía, eso es poder hacerlo y saber y reconocer que es Cristo el que va a hacerlo a través de nosotros. Ahora, sabes, la verdad es que el hablar de Cristo no es lo más popular hoy en día, no es lo más común o popular el hacerlo, ¿no? Va a requerir valentía, pero en estos últimos días, en los cuales nosotros nos encontramos, es necesario que lo hagamos, que hablemos con valentía, y puede que en algún momento te cueste algo, te puede costar quizá una amistad, te puede quizá costar tu comodidad, te puede quizá costar un negocio o un trabajo, pero Dios te está haciendo el reto a que lo hagamos, que hablemos con valentía. Ahora, déjame decirte lo siguiente, el vivir con valentía no significa que nunca tendrás temor. Significa que tu convicción es más fuerte que el temor. Vamos a tener temor en algún momento, pero nuestra convicción, nuestra fe en Cristo va a ser más fuerte que ese temor, porque sabemos que es el poder de Dios que obra a través de nosotros. Entonces, ¿cómo vamos a vivir seguros durante este periodo de espera en los últimos días antes de que Cristo vuelva nuevamente por nosotros? Dijimos que lo vamos a hacer de 4 maneras. Hablando con valentía, fue la primera. Número 2, dijimos, vamos a hacerlo viviendo dignamente. Viviendo de la manera que le agrada a Dios, viviendo para agradar a Dios, no para agradar a las demás personas. Es el vivir buscando la aprobación de Dios, no la aprobación de las personas. Y si seguimos leyendo esa carta de 1 Tesalonicenses 2, vamos al versículo 4, y aquí Pablo les recuerda nuevamente a ellos, les dice, pues hablamos como mensajeros aprobados por Dios, a quienes se les confió la buena noticia. Nuestro propósito es agradar a Dios, no a las personas. Solamente Él examina las intenciones de nuestro corazón. Como bien saben, ni una sola vez tratamos de ganarlos adulándolos, y Dios es nuestro testigo de que nunca aparentamos ser amigos de ustedes con el fin de sacarles dinero. O sea, nunca se hicieron pasar y hacerles creer algo que no eran. Dice, en cuanto a elogios humanos, nunca los hemos buscado, ni de ustedes ni de nadie. Entonces vemos que ellos están buscando solamente la aprobación de Dios. Vemos que aquí Pablo está diciéndole, nosotros estamos viviendo de una manera digna para agradar a Dios solamente. Y esa es la manera que nosotros debemos de vivir en los últimos días. Ahora, ¿sabes por qué les estaba diciendo eso a esta iglesia en Tesalónica? De vivir de esa manera en los últimos días. Porque él sabía lo siguiente, que el peligro más grande para nuestra fe es vivir por la aprobación de las personas. Ese es el peligro más fuerte que enfrentamos nosotros en la fe, el vivir para agradar a las personas, por querer complacer
a las personas en vez de agradar a Dios, en vez de recibir la aprobación de parte de Dios. Y eso es difícil de hacer, es difícil, o más bien es muy fácil vivir de esa manera, el querer agradar a las personas porque buscamos su aprobación, buscamos su aceptación, queremos impresionar a todos, ¿no? En el trabajo, en el colegio, en la escuela, en la comunidad, siempre queremos esa aprobación, ese elogio de otras personas. Y muchas veces llegamos al punto de hasta aparentar cosas que no son, ¿no? ¿Cuántos de nosotros quizás no hemos tomado una foto de algo solo para que la pongamos rápidamente, ¿no? Y ver, wow, qué hermoso es el lugar, o wow, mira qué tipo de vida. Y quizás no es ni siquiera en donde estás, ¿no? A veces hemos visto fotografías de una revista y ni estás ahí, ¿no? Pero estamos tratando de aparentar algo que no somos. Y aquí Pablo sabía que la manera más rápida de olvidar lo que Dios piensa de nosotros es obsesionarnos con lo que la gente piensa de nosotros. Eso la palabra de Dios aquí nos recuerda, que debemos de buscar la aprobación de Dios. Nosotros vivimos para agradar a Dios, no para agradar a los demás. Y sabemos que el diablo entonces va a tratar de engañarnos, nos va a hacer creer que necesitamos agradar a todos, que necesitamos complacer a todos, y sabemos que obviamente eso es imposible de hacer. Yo sé que humanamente es imposible que yo pueda agradar a todos, porque quizás voy a agradar a unos, pero voy a crear conflicto en otros, o voy a crear un sentimiento erróneo en otros, y no puedo agradar a todos, pero sí puedo agradar a Dios. Sí puedo asegurarme de que mis obras, que mis acciones, que mi vida agrade a Dios, y eso es lo que más importa. Eso es lo que realmente importa. Entonces hoy nosotros podemos vivir seguros en la espera, en los últimos días antes de que Cristo vuelva, y lo vamos a hacer hablando con valentía, vamos a hacerlo viviendo dignamente, y vamos a hacerlo amando profundamente, amando realmente de corazón a los demás. Pablo aquí nos está animando a no solo compartir del evangelio, sino hacerlo y compartir nuestra vida completa, hacerlo realmente con un amor profundo por los demás. Seguimos la lectura en 1 Tesalonicenses 2, vamos al versículo 7. Dice: como apóstoles de Cristo, sin duda teníamos el derecho de hacerles ciertas exigencias. Sin embargo, fuimos como niños entre ustedes, o bien fuimos como una madre que alimenta y cuida a sus propios hijos. Los amamos tanto que no solo les presentamos la buena noticia de Dios, sino que también les abrimos nuestra propia vida. Y vemos que esa es una diferencia enorme, el solamente hablar algo o realmente abrir tu vida y amar profundamente a alguien. No solo hablamos, sino que abrimos nuestra vida, abrimos nuestro corazón para poder entonces conectar con las demás personas. Y sabemos que en la cultura en la que nosotros vivimos hoy en día no hace eso, ¿no? Más bien todo mundo vive para sí mismo, cada quien por su lado, todos en privado, nadie hace nada con los demás. Vivimos quizás, y puede ser tu caso, que tú vives quizás al lado de una persona ya por varios años y ni siquiera conoces sus nombres. El frente, al lado de tu casa, o quizás estás yendo ya a una iglesia, a una comunidad de creyentes que te congregas ya por cierto tiempo, pero no compartes con nadie, nunca has sido parte de un grupo de crecimiento o de un grupo de vida para profundizar más, nunca has participado en una clase de ningún tipo, nunca te has quedado para tomar alimentos con nadie y puedes tener ya mucho tiempo ahí. Y nos damos cuenta que fácilmente podemos caer en eso, o quizás no queremos que nadie nos llame o nos moleste. ¿No? Muchas veces sabemos que alguien nos está llamando y cuando ves es fulano de tal, y lo envías a un mensaje de buzón de voz, y luego escuchas el mensaje y le mandas un texto, ¿no? Es una manera de evitar quizás hablar esa interacción con las demás personas, y en medios sociales ni se diga, ¿no? Cuando tú ves la necesidad o el problema de alguien más, quizás pones ahí ese simbolito de estoy orando por ti, o puedes escribir ahí estoy orando por ti. Quizás nunca oras por la persona, pero ya saliste de la responsabilidad solo haciendo ese gesto, pero no pensar que esa persona entonces te pueda llamar o te contacte y te quiera invitar a ese problema o a esa necesidad que tienes, porque pues va a quitarte la paz, va a quitarte la comodidad. Y nos damos cuenta entonces que realmente la cultura en la que nosotros vivimos hoy en día
no promueve el que vivamos, como lo dice aquí el apóstol Pablo con ese ejemplo que dio, con el abrir sus vidas, ¿no? Con esa ilustración que le está dando, esa metáfora que dio de una mamá que cuida y alimenta a sus hijos, ¿no? Que da su vida completa por amor profundo a su hijo o a su hija, ¿no? Cuando son pequeños, el darles de mamar está dándoles de su vida, está abriendo su vida por completo y una mamá sabe, ¿no? que más bien nadie se meta con sus hijos o con sus hijas porque no saben la fiera que va a salir, ¿no? Yo creo que ese es el ejemplo que Pablo nos está mostrando acá de ese amor profundo que tiene una madre por sus hijos, que esa es la manera en la que nosotros debemos de vivir en los últimos días en la espera, ¿no? El poder tener ese amor profundo y abrir tu vida con las personas que Dios tiene a tu alrededor, que no es algo que solo el pastor está llamado a hacer, no es solamente el pastor de la iglesia el que va a abrir su vida y estar y caminar con las personas en los buenos, en lo malo, en los triunfos y en las necesidades. Y sabes, como familia, yo te puedo decir que con mi esposa, con mis hijos, si hemos pasado y hemos tenido esos momentos, hemos caminado con personas en buenos momentos, en malos momentos. Y sí, llega un momento de agotación y de agotamiento, pero a la vez también sabemos que es lo que Dios nos ha llamado a hacer, es la manera que Él nos ha llamado a vivir, pero no es solo el pastor y su familia los que están llamados a vivir de esa manera. Todos, como hijos de Dios, como creyentes y parte de la familia de Cristo, en este mundo que va cada vez más y más en decadencia y separados de Dios, necesitamos entonces abrir nuestras vidas, necesitamos amar profundamente a los demás y así poder vivir en los últimos días, para poder vivir seguros, para poder vivir confiados, esperando la segunda venida de Cristo en los últimos días. Entonces lo vamos a hacer hablando con valentía el mensaje de Cristo, viviendo dignamente en la manera que Dios le agrada, amando profundamente a los demás con ese amor que viene solo de Él. Y número 4, lo vamos a hacer permaneciendo firmes. Permaneciendo firmes, más bien soportando fielmente cuando la presión es fuerte, cuando la presión de este mundo, cuando la lucha de este mundo es más fuerte. Y ahí en 1 Tesalonicenses, un capítulo más adelante, en el capítulo 3, versículos 7 y 8, Pablo entonces continúa animando a la iglesia en Tesalónica. Les dice: así que, amados hermanos, les dice, en medio de nuestras dificultades y sufrimientos, hemos sido muy animados porque han permanecido firmes en su fe. Nos reaviva saber que están firmes en el Señor. Vemos que aquí Pablo les está diciendo que a pesar de esos maltratos que ellos sufrieron, a pesar de ser golpeados, a pesar de ser torturados, a pesar de ser encarcelados, a pesar de enfrentar ese tipo de sufrimiento en la vida, dice que ellos fueron animados por lo que la iglesia estaba experimentando. Fueron animados, dice ahí, porque se duplicaron, porque multiplicaron la iglesia, porque entonces construyeron un edificio 3 veces más grande, ¿no? Porque entonces empezaron con ese templo en construcción y lo terminaron en un año. No fue por nada de eso. Dice que fueron animados, ¿por qué? Por su fe, porque permanecieron firmes en el Señor, permanecieron firmes en esa fe en Cristo Jesús. Ahora, no va a ser fácil vivir de esa manera en los últimos días. Sabemos que no es fácil vivir así, porque vivimos en un mundo en el cual el pecado es normal, ¿no? El vivir de una manera que no le agrada a Dios es lo común, es lo normal. Vivir de una manera que a los demás realmente no importa las necesidades que puedan tener, no importa lo que las personas puedan estar pasando, lo único que importa es cómo yo estoy y lo que yo estoy viviendo, ¿no? Y nos enfocamos solamente en nosotros. Esa es la manera que el mundo vive, pero nosotros vamos a ser diferentes. ¿Cómo vamos a poder vivir firmemente en una cultura que obra y se conduce de esa manera? ¿Cómo podemos nosotros vivir firmes en el Señor? Sabemos que en algún momento nos va a costar vivir de esa forma. Puede que quizás te hagan burla por tu estilo de vivir, te hagan burla por tener una relación con Dios, por las decisiones que tomes, pero debemos de vivir y permanecer firmes, aun cuando el enemigo nos ataque, porque sabemos que el enemigo se va a levantar. Sabemos que la lucha que nosotros enfrentamos como hijos de Dios no es contra carne y hueso, no es contra
el humano, el ser humano. La lucha es contra el príncipe de este mundo, ¿no? Contra el enemigo, contra el diablo, contra las potestades celestiales, pero sabemos que aún así Dios nos llama a permanecer firmes y nos da las herramientas para poder permanecer firmes en la vida. Y en Efesios 6, versículo 13, aquí nos dice lo siguiente: por tanto, entonces pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder ¿qué? Para poder resistir al maligno en el tiempo del mal. Y así después de la batalla todavía seguirán de pie firmes. Vemos que entonces nosotros podemos resistir al enemigo, podemos permanecer firmes aún después de la batalla. Podemos hacerlo únicamente vistiéndonos de la armadura de Dios, tomando posesión de la palabra de Dios en nuestra vida y de lo que Dios desea darnos, ¿no? De la espada de la fe, del escudo de la fe, de la espada que es la palabra de Dios, ese casco de la salvación y lo que Efesios 6 nos menciona, y tomar esa armadura y así poder entonces vivir firmes. La pregunta que tengo para ti entonces es si tú estás listo hoy para permanecer firme. ¿Estás listo? ¿Estás equipado? ¿Estás preparado para poder enfrentar y permanecer firmes en los últimos días, en la espera antes de que Cristo vuelva nuevamente? Sabes, la buena noticia es que no estamos solos, que no solamente Dios nos ha dado las herramientas a través de la armadura de Dios, pero sabemos que Dios está con nosotros en todo momento. Cuando la presión es más fuerte, y quizá para ti este es el día de hoy, quizás tienes una tentación que está siendo muy fuerte, o una adicción que ha sido más fuerte que tú, o una situación económica, o una batalla en la mente, o un problema de salud, y estás enfrentando estos momentos de dificultad, pero puedes permanecer firme en Dios sabiendo que Él está contigo. Nosotros hoy podemos vivir seguros en la espera en los últimos días, y lo vamos a hacer hablando con valentía, lo vamos a hacer viviendo dignamente, lo vamos a hacer amando profundamente y permaneciendo firmes en la palabra de Dios, firmes, seguros, sabiendo que Cristo está con nosotros. Gracias por acompañarme una vez más en este podcast, y si no lo has hecho aún, suscríbete, compártelo con alguien más a quien pueda ser también de bendición para ellos, y así que ellos puedan unirse cada semana, que podamos estudiar la palabra de Dios y que juntos continuemos creciendo con Dios. Bendiciones.